Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que tú nos estés viendo. Estamos aquí en Zona H y como verán tengo a un invitado de lujo y es el doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, que tengo el gusto de que me diera la oportunidad de poder entrevistarlo y que lo conozcan ustedes un poquito más. Gracias por venir. Al contrario, Telma, muchas gracias por este espacio y bueno, qué bueno que tengamos la oportunidad de estar aquí y platicar un poco de todo, ¿no? Es un privilegio para tu servidor. Gracias, gracias. Bueno, como ustedes saben, este programa, la dinámica es un poco diferente. No es tanto la entrevista a qué hace Marcos Celis como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. A lo mejor sí entremos a alguna que otra pregunta, pero es más conocer quién es Marco, qué es lo que le gusta, qué estudió, por qué lo estudió, o sea, conocer más a la persona. Y pues ahora sí que se prestó, ahora sí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, háblame de tus orígenes en las escuelas que estuviste estudiando. Sí, bueno, la verdad es que mis orígenes en mis primeros años de estudiante son de una persona traviesa, de una persona tal vez muy desordenada para los estudios. Yo estudié cerca de la casa por donde vivía, que era la colonia Madero, famosa por sus pleitos entre los muchachos y todo tipo de problemas de la juventud. Yo estudié en la primaria Artemio Alpizar Ruz. Uno de los problemas que tuve al inicio de mis estudios es que como era zurdo, pues las letras no me salían y escribía muy feo, y por eso mis primeros 6 meses en la escuela tuve muchos problemas. En esa época estaban estrenando un proceso de calificación, no sé si recuerdas, Telma, que era de E, M, B, B, R, sí. y finalmente E, que era reprobado, ¿no? Ajá. Y mis primeros 6 meses en la primaria, yo entré a los 5 años porque soy de octubre, del 10 de octubre, y entonces para poder entrar tenía que tener 6 años cumplidos. Bueno, mi mamá, que era una guerrera, bueno, pues, peleó y finalmente me aceptaron en primaria. Y bueno, con la falta de la madurez para estar en la primaria, la letra muy fea, yo ya sabía leer cuando entré a primaria, que eso era poco común en esa época. En esa época el kinder prácticamente no existía. Así es. Pero yo tuve la oportunidad de estar en kinder 2 años antes. Y pues yo ya estaba aparentemente listo para la primaria, por eso me aceptan, pero finalmente mi letra, mi falta de ser tan distraído, provocó los primeros 6 meses yo estuviera prácticamente reprobado. En segundo semestre entra un maestro de la normal, que estaba haciendo sus prácticas y bueno, cambia su método de estudio, de enseñanza y todo. Y me empiezo a sacar puro E y MB todo el semestre, y eso fue lo que me permitió brincar en segundo año de primaria, precisamente por estos tipos de problemas de la letra, de la inquietud y todo, de que no dejaba en paz a mis compañeros. Bueno, me reprueban, yo voy a un curso de regularización que mi madre me obliga prácticamente. Yo reclamaba mi derecho a reprobar porque mis hermanos también habían reprobado. Entonces, como si fuera un derecho humano, yo les decía, tengo derecho a reprobar. Claro. Afortunadamente mi mamá no me hizo caso y me metió al curso de regularización. Pude aprobar todos los exámenes de manera adecuada y bueno, ya no me aceptaron en el Artemio Alpizar Ruz, que era la escuela de donde venía, y estudié 2 años en la José Ortiz de Domínguez, que está al lado del Hotel María del Carmen, que era una excelente escuela, en un edificio muy clásico de las escuelas antiguas, ¿no? Y posteriormente regreso a la escuela Artemio Alpizar Ruz, me va muy bien y paso a la secundaria, a la de 11 años, y bueno, ahí igual la inquietud de la adolescencia y bueno, hace que yo fuera muy inquieto. Cuando yo entraba a clases
mis maestros temblaban de miedo por lo que yo les podía preguntar, entonces preferían que yo estuviera fuera del salón o que estuviera yo molestando a mis compañeros de salón, ¿no? Entonces siempre fui muy inquieto en la escuela, pero eso me permitió que yo pudiera desarrollar, además de las pocas habilidades manuales que tenía, desarrollar esos procesos de análisis y de memoria por la forma en que yo me desempeñaba en la escuela, ¿no? Y eso realmente generó habilidades de vida que me sirvieron, a pesar de mis bajas calificaciones en la primaria y la secundaria, para posteriormente en la carrera poder pues ser un estudiante pues, con buenas notas. Y bueno, pues ya salí debiendo de la secundaria 3 materias, imagínate, debí carpintería, debí música, y una que la que normalmente reprueba, que es la de ciencias naturales, ¿no? La de ciencias naturales la pasé rapidísimo. En carpintería tenía que hacer una mesa, un trabajo de ese tipo que era mi coco. Y bueno, finalmente pude acreditar las materias. Y música, yo había estado en la rondalla los 2 primeros años de la secundaria, y en tercer año la reprobé precisamente por esas inquietudes de la adolescencia. Y bueno, realmente estudio en la Salvador Alvarado 2 años, que es una escuela estatal, una preparatoria de muy buena calidad, con muy buenos maestros. 2 de los que fueron mis maestros y directivos en la Salvador Alvarado hoy son magistrados, la magistrada de la Cámara y el magistrado Ricardo Ávila, que él fue inclusive encargado del despacho como gobernador durante unos meses. Entonces, ver a gente muy destacada, muy preparada, y de ahí el tercer año lo estudio en la Prepa 1 y entro en la facultad. En la Prepa 1 coincido con un grupo de amigos con muchas inquietudes académicas, profesionales y políticas, y hoy puedo compartir esa responsabilidad del gobierno con varios de ellos, que hicimos un buen equipo, una buena camada de gente inquieta, que fue la generación en la Facultad de Derecho posteriormente, que hoy tiene muchos cargos públicos de primer nivel. Así es. Entonces, ¿por qué o de qué nació ese gusto por la justicia? Bueno, la verdad es que en mi casa yo era el más pequeño, yo soy el más pequeño de 6 hermanos. Y bueno, ahí siempre estábamos peleando, debatiendo, y eso es parte de mi formación. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de ver a otra gente estudiando. Varios de los compañeros del barrio pues querían superarse, era un barrio muy pobre, era un barrio con muchas limitaciones y con escasas oportunidades, pero la escuela pública le permitió a varios de ellos estudiar, y yo veía que yo iba todas las tardes al establo de mis tíos que tenían ahí en la Colonia Madero, y veía a uno de ellos que hoy es magistrado federal. Lo veía estudiar, lo veía todos los días después de que ordeñaba, se sentaba en la mesa de la cocina del establo y se la pasaba leyendo unos libros enormes, grandotes, leyendo, concentrado, yo fastidiándolo y él con paciencia seguía estudiando. Entonces esos ejemplos a mí me marcaron, y te comento, yo desde muy pequeño quería ser o ingeniero petroquímico o abogado. Evidentemente nunca averigüé más de la ingeniería petroquímica, que era algo tan lejos de nuestro alcance, y terminé siendo abogado como una forma natural de desarrollo en la vida, ¿no? O sea, era como parte de mi esencia. Y bueno, desde muy pequeño, el hecho de poder estar peleando por las causas más domésticas en la casa con mis hermanos, y luego viendo el ejemplo de otras personas superándose precisamente a través de la carrera de Derecho, fue algo que me marcó y me llevó de manera muy automática a la carrera de Derecho. Claro, no, y de hecho, pues ahora sí que hasta tienes doctorado en Derecho, ¿no? Sí, efectivamente, yo terminando la carrera me fui a vivir a México, ahí estudié una maestría en Administración de Empresas, porque yo quería dedicarme a ser empresario, pero me envuelve el Derecho. Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Seguro Social en la Ciudad de México,
luego en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y luego termino en la Cámara de Diputados. Y ahí es donde pues, tenía yo que saber estudiar las leyes y las iniciativas que se hacían, de todo tipo de materias, ¿no? Vimos cuestiones fiscales, de aeronáutica, de electorales, vimos iniciativas, bueno, la gran reforma a la Suprema Corte de Justicia que se dio en 1994 se da estando yo trabajando para la Diputación de Yucatán, precisamente en esa Cámara de Diputados. Y eso pues me fue envolviendo y me fue generando también esa serie de habilidades de análisis que un abogado debe tener. Yo estudio ahí una maestría en administración de empresas, regreso a Mérida a trabajar como secretario particular del secretario de Gobierno y tengo la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Modelo y después coordinar las maestrías de esa universidad. Y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco abre un doctorado y estuve yendo con otro magistrado que es mi compañero, magistrado y además doctor también, a Villahermosa prácticamente 2 o 3 fines de semana por mes, podemos decir cada 15 días tenía que irme los fines de semana para allá durante más de 2 años. Y bueno, después de todo ese gran esfuerzo, regresábamos muertos prácticamente, molidos de viajar durante la noche para estar el domingo temprano aquí en la casa, molidos, casi queriendo dormir todo el domingo, ¿no? Pero bueno, teníamos nuestros hijos pequeños, teníamos que convivir con ellos, ¿no? Claro. Pero ese gran esfuerzo nos permite alcanzar el título de doctor en Derecho Judicial. Estudiamos juntos, el magistrado Luis Esperón y tu servidor, y bueno, es parte de la formación académica obligada que debe tener un abogado. El abogado siempre tiene que seguir estudiando, tiene que seguir superándose, nunca puede dejar de aprender, ¿no? Y esa era la inquietud que nos movió a estar desplazándonos tan lejos durante más de 2 años. Pero creo que el esfuerzo ha sido recompensado con los grandes maestros que tuvimos y las buenas enseñanzas que nos dieron. Eso sí, cierto. Ahora sí que, para conocerte un poco más de ti, ¿qué virtudes crees tener? Bueno, yo creo que la virtud más importante que me caracteriza es la paciencia. Yo soy muy paciente, no tomo decisiones apresuradas y eso creo que me ha servido en mi vida profesional. Por supuesto, la capacidad de análisis, la capacidad de observación son cosas que también me ayudan para tomar decisiones. Y bueno, la capacidad de prever resultados en corto, mediano y largo plazo también me permiten clarificar la ruta que hay que seguir. Esas virtudes o esas habilidades me parece que son adecuadas para poder tener ser exitoso en la vida como profesional o como para cualquier cosa a la que uno se dedique. Creo que no son tantas las virtudes, pero más que nada la vida me ha permitido desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, a mí me tocó organizar el proceso electoral de 2007 y llegaban momentos que había crisis enormes, pero además había una fecha para que todo tenga que estar como reloj, que era el día de la elección, de la jornada electoral. Entonces eran múltiples procesos que tenían que irse confluyendo para que todo estuviera listo ese día. Entonces la cantidad de presión de trabajo, la cantidad de problemas que había de organización de la gente, de organización de todo el equipo de trabajo, etcétera, era una cuestión que era altamente estresante por muchos frentes en cada momento. Y entonces ahí entendí que crisis es sinónimo de oportunidad. Cada crisis era una oportunidad para que hiciéramos mejor las cosas. Y esto me ha permitido que, a pesar de que hayan grandes problemas en tu trabajo, en los retos que uno se impone, finalmente, si lo vemos como una oportunidad, las cosas mejoran, las cosas salen muy bien, y bueno, uno puede decidir
pues dejarse llevar por el estrés, tomar decisiones apresuradas, pero eso no necesariamente es la mejor fórmula para tener éxito en las actividades que uno tiene, ¿no? Entonces, me parece que estos tipos de habilidades que te van forjando después de haber tenido la experiencia profesional de trabajo son las que te permiten prepararte para el siguiente escalón, es decir, sentar las bases para que cuando llegue una nueva oportunidad uno pueda decir, estoy listo. Claro, eso sí. Ahora, sé que por lo mismo que ustedes son abogados, tienen que leer mucho, ¿no? Y definitivamente nunca dejan de leer. Pero también sé que es una de tus pasiones también leer otro tipo de cosas, no sé, como qué es lo que lees. Sí, efectivamente, yo soy un enamorado de la literatura. Yo, evidentemente, la novela, el cuento, más el cuento. El cuento es formidable porque te permite vivir una historia intensa en un breve lapso, un corto espacio de tiempo, pero eso hace que toda la intensidad que puede tener una novela la tengas en un cuento en 5, 6, 10, 20 páginas. Una novela siempre es mayor a 100 páginas, ¿no? Entonces, y cuenta varias historias al mismo tiempo, por eso el cuento es algo que me apasiona, inclusive me apasiona tanto que alguna vez llegué a escribir algunos cuentos, ¿no? Sí, me habías platicado que sí has leído eso. Que no has leído, que no, más bien has escrito. He escrito algunos cuentos que bueno, son para consumo. Yo soy mi propio lector, ¿no? ¿No te has animado a...? Sí, no creo que tengan valor literario, pero sí tienen una descarga de esa necesidad de leer, escuchar, descubrir tantas historias tan maravillosas en la literatura que uno a veces le vienen ideas y quiere compartirlas, ¿no? A través de la escritura. Claro. Pero bueno, la literatura es algo que realmente me apasiona y bueno, escribir todavía más. Yo creo que cuando me retire, dentro de unos años, a eso me voy a dedicar a escribir. Qué bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Ahora, uno de los grandes problemas que hay en México es la desconfianza en la impartición de justicia. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a mí me parece que la justicia hoy está en el centro de la vida pública, que no estuvo antes. Antes el Poder Judicial pues era como que un convidado de piedra en la construcción de la historia. Hoy el Poder Judicial tiene un papel cada vez más protagónico y eso lo hace estar también en el ojo del huracán. Pero sin embargo, evidentemente también ha tenido muchas carencias y hoy empiezan todavía de alguna forma a solventarse esas grandes carencias con las que ha vivido el Poder Judicial. Hoy se le da más importancia y hoy también la opinión pública, los medios de comunicación voltean hacia el Poder Judicial. Y bueno, no es un secreto, México, el mundo vive crisis de autoridad. Empoderados con las redes sociales y los medios masivos de comunicación, los ciudadanos, pues cada vez pueden ser capaces de cuestionar, a lo mejor con razón, a veces sin razón, cada una de las acciones que realizan sus autoridades y sus gobiernos. El Poder Judicial es parte del gobierno, es una parte importante, a mí me parecería que es la forma más importante de gobernar y de la responsabilidad más relevantes que puede tener una autoridad, que es tomar decisiones sobre la vida, sobre la libertad, sobre el patrimonio de las personas. Esto quiere decir que hoy el Poder Judicial está más abierto a la sociedad y eso hace que se pueda ser más cuestionado. Sin embargo, a mí me parece que tenemos que trabajar en dos vertientes. Una, el Estado de Derecho, es decir, el ciudadano tiene que empezar a entender que por el bienestar de toda su sociedad y de su propia vida, tiene que empezar a respetar la ley de una manera irrestricta, de una manera irrenunciable. En la medida que los ciudadanos ya no le demos vuelta a la ley y busquemos cómo obtener nada más beneficios de lo que la ley nos puede estar permitiendo o del resquicio que pueda quedar ahí, es en la medida que la sociedad vivirá en armonía y se requerirá menos acudir a la justicia por conflictos. Y cuando resuelvan, pues
una decisión que ya es inaplazable, que ya no puede resolverse el conflicto si no es a través de un juicio, que la sociedad respete la autoridad y la decisión del juez. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de los casos, cuando alguien se va a juicio, dos personas se van a juicio, una tiene la sensación de que ha ganado cuando la sentencia le favorece, y la otra tiene la sensación de que ha perdido porque la sentencia no le favorece. Es decir, si me va bien, la justicia es maravillosa; si me va mal, la justicia es pésima y corrupta. Eso está cada vez más lejos de la verdad. Hay muchos sistemas de control, muchos esquemas para poder permitir que la justicia se dé sin ningún tipo de subjetivismo, sin ningún tipo de prácticas corruptas. Pero la sociedad tiene que entenderlo a través de acostumbrarse a respetar la ley, acostumbrarse a que las decisiones que tome el juez, pues por lo que ellos hicieron en juicio y no por lo que alguien les está haciendo el favor de gestionar. Entonces, los jueces ya no pueden recibir órdenes sobre qué sentido van a decidir. Cada vez que a un juez se le da una orden, o a un juez de manera prejuiciosa toma una decisión, es en la medida que se pone en entredicho la independencia judicial y se pone en entredicho la justicia, para que si hoy me favorece, mañana, si no hay un juez independiente, mañana me puede perjudicar por las mismas razones. Entonces lo que tenemos que buscar es hacer que cada vez fortalezcamos a los jueces para que tomen decisiones cada vez más independientes, y eso nos permita tener una sociedad justa. Hoy, mientras vivimos en una sociedad de sospecha, en la que pareciera que todo lo que hacen las autoridades está mal, hoy tenemos que, al contrario, fortalecer a la autoridad judicial, fortalecer a los jueces cuando toman una decisión, respetar la decisión, acatarla y procurar su cumplimiento para evitar consecuencias, ¿no? Y en la medida que fortalezcamos que los jueces puedan hacer valer sus decisiones, estemos de acuerdo, ¿no? Es en la medida que tendremos una sociedad más justa y que podrá permitirnos vivir en armonía. Claro que sí. Ahora, ¿qué opinas acerca de la iniciativa del presidente sobre la justicia cotidiana? ¿Tú crees que se puede hacer realidad? Bueno, la justicia cotidiana del presidente de la República, a través de una serie de iniciativas, ha propuesto que toda aquella justicia que no sea la penal, que ya tuvo un proceso de reforma de 8 años, pues se ha incluido dentro de este concepto, y que revisemos qué está pasando con esa justicia del día a día que no es la justicia penal. Y para ello ha propuesto que hay un Código Nacional de Procedimientos Familiares, un Código Nacional de Procedimientos Civiles, que todo sea oral en la justicia, reformar la justicia administrativa, que la justicia laboral pase a formar parte del Poder Judicial, reformar los catastros, los registros públicos de la propiedad, generar justicia itinerante que pueda ir a todos los rincones de la nación. Y todo eso me parece que es valioso, me parece que son iniciativas que, independientemente que su diseño pueda ser bueno, pueda ser perfectible más adelante, me parece que le da un revulsivo, una especie de motivación al cambio, para que todos miremos a la justicia y digamos, bueno, esto es lo que no queremos de la justicia y queremos mejorar. Entonces, dar ese paso gigante para que mejoremos la justicia, y por supuesto mirar más al Poder Judicial, y también que eso pudiera significar darle más recursos, porque el Poder Judicial pues hace lo mismo y hace mucho más de lo que hacía antes, con, ya no te diría los mismos recursos, cada vez con menos recursos, ¿no? Entonces, evidentemente que podamos reformar la justicia cotidiana, esa justicia que no es la justicia penal, nos va a permitir también que los ojos para apoyar en la infraestructura, en los recursos económicos, con el número de personas que trabajan en el Poder Judicial, pues se vaya incrementando para poder mejorar precisamente esta justicia. Ahora, ¿cuáles son los principales logros aquí en Yucatán? Bueno, la verdad es que yo creo que el gran logro es el cambio, es esa actitud que tiene la sociedad hacia la justicia, pero también el hecho de que estemos haciendo esfuerzos formidables en
incansables para poder hacer una justicia más ágil y más de mejor calidad. Hoy a través de la oralidad penal, luego a través de la oralidad familiar, que también ya se ha implementado en todo el estado y que es uno de los primeros en el país en implementar la justicia familiar oral. Eso nos ha permitido mejorar y avanzar en la calidad y en la agilización de la justicia. Creo que esos son los grandes logros y que es lo que el ciudadano espera, ¿no? Una justicia de calidad y ágil. Ok, yo así por último, ahora sí para qué. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje para la sociedad, para el ciudadano común y corriente, para que confíen en sus jueces y en los magistrados? Yo diría que se acerquen a la justicia, al sistema de impartición de justicia. Las audiencias son orales en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal. Pueden asistir a las audiencias, pueden verlas, pueden estar pendientes a través de los medios de comunicación de lo que está pasando en cada caso, ya ni siquiera en la justicia general, en cada caso, revisarlo e inclusive poder criticarlo, que eso siempre nos ayuda a mejorar, pero sobre todo darse cuenta de cómo están decidiendo los jueces con total imparcialidad, con total independencia, y que esto permita a su vez fortalecer al juez, que cuando tome una decisión sea acatada, sea respetada y sea obedecida, y que esto nos va a llevar a mejorar invariablemente la forma en que convivimos. Lo vemos nosotros todos los días en el sistema familiar, aunque con tal de evadir un pago de una pensión o con tal de evadir la convivencia del papá o la mamá con los hijos, eso genera grandes conflictos que se van acrecentando cada vez más y van haciendo cada vez más difícil que después pueda haber una reconciliación, sobre todo con los hijos, y que los hijos puedan vivir una vida normal aun cuando tuvieran padres separados. Ese es solo un ejemplo de lo dañino que puede ser querer darle la vuelta a la ley para poder obtener nuestros propios intereses antes de los intereses de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestros semejantes. Por eso creo que es muy importante que se confíe en la decisión de los jueces, que se acate, que se obedezca, que se cumpla de manera voluntaria y no esperar las consecuencias de no cumplir con la ley. Eso es lo que le diría a la sociedad: vamos a cumplir la ley, vamos a confiar en los jueces y vamos a acatar las resoluciones. Pues ahora sí que me queda nada más despedirme y agradecer tu presencia, tu tiempo. En realidad, una persona muy cercana, en realidad no me costó trabajo el poder acercarme a ti para solicitar a través de Facebook, ¿recuerdas? Así es, a través de Facebook, o sea, para que vean qué clase de ser humano es, que no, a lo mejor por el puesto que puedas tener, no sigues cercano a la gente, me imagino, ¿no? Entonces, en realidad, pues agradecerte demasiado esta entrevista y agradecerles a ustedes también por la atención y esperemos que les guste. Y muchas gracias por tu presencia. Hombre, gracias, Selma, gracias. Y la verdad es que me dio gusto que nos hayamos podido acercar y poder lograr esta entrevista. Lo que sí te diría, y que yo lo veo como una forma de vida, es que a veces lo importante es la responsabilidad, pero el ser humano no es importante. Los seres humanos vamos y venimos. Okay. Pero la responsabilidad hay que tomarla muy en serio y darle esa dimensión. Y como personas, bueno, después de esto seguiremos siendo tan seres humanos como lo hemos sido toda nuestra vida. Eso sí es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.